Millonario regresa en medianoche y descubre a sus gemelas abandonadas, brutal verdad oculta. La noche en que Eduardo volvió a su opulento hogar, la luna se alzaba como un platillo volador, iluminando cada rincón con su luz fantasmal. El viento aullaba por los ángulos oscuros del edificio, como si los secretos del pasado se negaran a permanecer en silencio. Cuando puso la llave en la cerradura, un escalofrío recorrió su espalda. Esto no era solo un regreso, era la culminación de años de misterio. ¿Qué había dejado atrás? Al abrir la puerta, el aire gélido le golpeó la cara. La casa, que una vez fue un bullicio de risas y fiestas, parecía haber sido tragada por el vacío. Todo estaba en silencio, pero a él le parecía que había algo más, una presencia espectral acechando entre las sombras. Su corazón latía fuerte, como un tambor, y su mente volaba con posibilidades inquietantes. Caminó por el pasillo, sus pies haciendo eco en el suelo de mármol, sus nervios estaban a flor de piel, de repente, un llanto delicado cortó el aire helado. Eduardo se congeló. Allí, en la penumbra, dos pequeñas figuras se dibujaban en la oscuridad, sus gemelas, abandonadas y temblorosas. Sus rostros, manchados de lágrimas, reflejaban el horror de la soledad. Eran solo bebés, pero el mundo que las rodeaba se había convertido en un lugar aterrador. ¿Cómo había podido dejarlas? Estaba oscuro, pero sus ojos brillaban como luceros a través de la penumbra. Eduardo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de desamparo y amor. Qué brutal verdad ocultaba su pasado que ahora cobraba vida a través de ellas. Mientras se acercaba, un escalofrío le recorrió el cuerpo, un susurro escapó de sus labios. ¿Dónde estaba su madre? De pronto, un eco distante resonó desde el fondo de la casa. Un grito desgarrador lo sacudió, una voz que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. La angustia lo envolvió. ¿Qué historia oscura estaba a punto de desvelarse en esa noche fatídica? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desalojado sin aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Volviendo a la historia, Eduardo sintió que la oscuridad se acercaba, como si estuviera viva, su respiración se aceleró. Las pequeñas gemelas temblaban, sus ojos reflejaban no solo miedo, sino una pregunta silenciosa: «Papá, ¿por qué no llegaste antes?». Y allí, en medio de la confusión y el horror, se preguntó qué más secretos lo aguardaban en esas cuatro paredes. Estaba a punto de descubrir lo inesperado. El aire estaba cargado con un horror palpable, como un manto negro que envolvía a Eduardo mientras sus pies tropezaban sobre el suelo frío. Las gemelas, a su lado, se aferraban a sus manos diminutas, buscando consuelo y calor en medio de su angustia. ¿Dónde estaba su madre? La pregunta, como un eco tormentoso, resonaba en su mente. Al fondo del pasillo, el grito aún reverberaba, intenso y desgarrador, como si la casa misma estuviera clamando por ayuda. Eduardo pudo sentir como el sudor le perlaba la frente, mientras las gemelas ahora lloraban en un crescendo de miedo. Sus corazones latían al unísono, un único tambor que marcaba el compás de un terror que ninguno de ellos entendía. Decidido a descubrir la fuente de ese clamor, Eduardo avanzó con cautela. La luz de la luna filtrándose a través de las ventanas rotas creaba un ambiente onírico, mientras que las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Cada paso lo llevaba más cerca de la verdad, pero también más lejos de la seguridad que había conocido. Al atravesar el umbral de una puerta entreabierta, se encontró en el vasto salón donde la vida antes había florecido. Los muebles estaban cubiertos de polvo, como si la casa hubiera estado en un profundo letargo. Pero lo que capturó su atención fue un viejo espejo, su superficie empañada reflejaba una imagen distorsionada de su propio rostro, pálido y lleno de dudas. En la esquina del espejo, casi invisible, había un pequeño objeto brillante que latía suavemente con la misma intensidad que su corazón. Eduardo se acercó con cautela. Al tocarlo,
el objeto se desvaneció para revelar una pequeña caja de madera tallada con intrincados diseños. Su pecho se apretó mientras la abría lentamente. Dentro, encontró una serie de cartas manchadas y descoloridas por el tiempo, cada una marcada con una fecha aterradora. La última carta hablaba de una traición, de secretos familiares ocultos que podrían arruinarlo todo. Si alguna vez quisiste conocer la verdad, Eduardo, no temas, decía el texto críptico. Pero las palabras lo dejaron helado, las gemelas tienen un destino que debe ser cumplido. Eduardo se dejó caer de espaldas, sintiendo que el suelo se desgajaba bajo sus pies. ¿Qué destino? ¿Qué clase de maldición se cernía sobre sus pequeñas? En su mente, trató de unir las piezas del rompecabezas, pero solo encontró más preguntas. Mientras sus pensamientos vagaban, un estruendo sordo resonó en el piso superior. Eduardo se quedó rígido. ¿Era otra voz? ¿Una presencia? La casa parecía herirse a sí misma, gritando su verdad al mundo. Las gemelas, sintiendo su ansiedad, apretaron sus manos contra su padre, con el corazón en llamas y la adrenalina corriendo por sus venas. Eduardo miró a sus hijas. «Quédense aquí», murmuró en un susurro desesperado. Pero sabía que no podía dejarlas solas. Sin más opciones, decidió subir, enfrentándose a lo desconocido. La verdad tenía que salir a la luz, pero estaban pronto a descubrir que algunas verdades son más aterradoras de lo que jamás habrían imaginado. Un nuevo grito resonó, esta vez más claro, como si un alma atormentada intentara comunicarse con él. Pero lo que llegó a su mente fue aún más inquietante, la verdad no solo cambiará su vida, la destruirá. La puerta que conducía al segundo piso chirrió de forma ominosa al abrirse. Eduardo exhaló profundamente, y con las gemelas aferradas a su lado, dio el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué horrores les aguardaba en la siguiente habitación? El segundo piso se extendía ante ellos con un silencio inquietante. Las gemelas, a su lado, temblaban levemente. Eduardo podía sentir la intensidad de su miedo, una presión en el aire que vibraba entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Un eco distante resonó nuevamente, una súplica desgarradora que parecía atravesar las paredes del viejo hogar. Corazones en la garganta, pisaron el desgastado pasillo, cada tabla crujía como una advertencia. Eduardo se detuvo bruscamente. Una puerta al final del corredor estaba entreabierta, un destello de luz pálida escapando de su interior como si tuviera vida propia. El miedo lo envolvía, pero aún así avanzó con pasos firmes. «Todo estará bien», murmuró, su voz apenas un hilo. Al acercarse a la puerta, un golpe sordo resonó dentro de la habitación. Con el pulso acelerado, empujó el marco, y el espectáculo que le aguardaba lo dejó paralizado. En el centro del cuarto, encontró una vieja cuna meciéndose por sí sola, como si alguien invisible la empujara. Gruesas sombras llenaban el ambiente, y al fondo, una figura se perfilaba contra la oscura pared, casi etérea. «Mamá», gritaron las gemelas al ver la silueta. Fue un grito lleno de esperanza y terror. Pero la figura no se movía, solo permanecía allí, inmóvil, como un recuerdo persistente. Eduardo sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Con un movimiento dudoso, se acercó a la cuna. Al ver que el choque entre la esperanza de sus hijas y la gris realidad era inminente, su pecho se comprimió. «No, no puede ser», murmuró para sí mismo. Cuando se situó a su lado, una voz suave y melancólica que parecía salir de las mismas paredes dijo: «Ellas son parte de lo que perdí». Era la voz de una mujer, llena de dulzura y tristeza, un eco que lo atormentaba. Se volvió y vio cómo el aire temblaba, la figura comenzó a tomar forma, revelando el rostro de su esposa, pero sus ojos eran vacíos y tristes. «¿Dónde has estado?», Eduardo preguntó, sintiendo la amargura en su propia voz. La imagen de su mujer se desvaneció y aparecieron recuerdos distorsionados, risas y abrazos, y luego sombras, gritos de horror. Su mente se nubló. «Tenías que estar aquí», ella dijo, su tono lleno de un peso que desgarraba su corazón. «No puedes escapar de la verdad. Ellas, las gemelas, están ligadas a su destino». «¿Tu madre lo sabía? ¿Qué destino?». Eduardo sintió que todo su mundo se tambaleaba. Las gemelas, con ojos llenos de lágrimas, lo miraban preocupadas, buscando en su padre respuestas que perdían significado.
Es hora de que tú también lo sepas, la voz resonó en su mente, atrayéndolo hacia el oscuro rincón de la habitación donde un viejo cofre repleto de objetos polvorientos descansaba en el suelo. Sus instintos le decían que era peligroso, pero su curiosidad lo empujaba. ¿Qué hay ahí?, preguntó Eduardo, sintiendo como el sentido de realidad se desvanecía. La mujer sonrió con tristeza y extendió una mano temblorosa hacia el cofre. Al abrirlo, se encontró con un objeto brillante que pulsaba, similar al que había encontrado antes en la casa, pero este era mucho más poderoso. Una luz cegadora los envolvió, y un susurro lleno de secretos antiguos llenó el aire, desgarrando la barrera entre su realidad y lo desconocido. De repente, su visión se nubló, y el miedo llenó cada rincón de su ser. Eduardo, tu madre nunca quiso que sucediera de esta manera. La voz se apagó en un grito que resonaba en el corazón de la casa mientras la luz se intensificaba, llevándolo a un abismo donde la verdad y el horror se entrelazaban. Eduardo sintió que el tiempo se detenían, una pregunta en sus labios, pero el eco de la llamada de su madre resonaba en su mente. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer por ellas? Mientras se sumergía en esa luz aterradora, una visión borrosa se formó, revelando lo que podría ser la salvación o la perdición. La luz lo envolvió como un manto ardiente. Eduardo se sintió arrastrado por una corriente invisible, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran a su alrededor. La figura de su esposa, su rostro etéreo, comenzó a desvanecerse mientras el brillo del objeto del cofre lo absorbía. «Papá, no», gritaron las gemelas. Sus voces, llenas de terror, cortaron el aire pesado de la habitación. Sin embargo, era como si Eduardo estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La luz refulgente golpeaba sus sentidos, difuminando la línea entre lo real y lo fantástico. De repente, se encontró en una sala diferente. Las paredes de la habitación eran negras, pulsando como un corazón. Un frío helado le calaba los huesos, y en el centro, un espejo antiguo reflejaba imágenes que nunca había visto. Su alma se encogió al reconocerlos. En el espejo, vio a las gemelas de bebés, rodeadas por una densa oscuridad, sus rostros visiblemente asustados. «¿Qué significa esto?», murmuró, su voz ahora un eco lejano. La mujer de su recuerdo apareció brevemente en el cristal, su mirada suplicante lo atravesaba. «Los espejos son portales, Eduardo, te dicen lo que otros no pueden ver. Aquí, el pasado se encuentra con lo que está por venir», susurró la voz de su esposa, esta vez más clara, más cercana. Eduardo extendió su mano hacia el espejo, esperando tocar el frío vidrio. Pero antes de que lo hiciera, una ráfaga de viento helado lo envolvió, llevándolo hacia otro lugar, otro momento. Este nuevo escenario era una habitación más familiar. Sus recuerdos lo inundaron, era la casa de su infancia. El olor a madera pulida y a café recién hecho lo rodeaba. Su madre, de pie, susurraba algo a una sombra en un rincón oscuro. Eduardo intentó escuchar, pero el sonido se desvanecía. «¿Qué es lo que estás ocultando?», preguntó él, su voz llena de angustia. La sombra se volvió hacia él, y lo que vio lo dejó paralizado. Era una versión más joven de sí mismo, una versión que nunca había conocido. En sus manos sostenía un objeto que relucía, similar al que había visto en el cofre. «Tu futuro depende de lo que elijas hoy», dijo el reflejo, su voz resonando con un eco que vibraba a través del aire. «La herencia que te dejaron no es solo un regalo, es una carga. El pasado no solo se repite, también se moldea», continuó la versión de su yo más joven. «Debes decidir, ¿protegerás a las gemelas o dejarás que la historia se repita?». Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza. Comprendía que la luz del cofre no era solo su destino, sino también su culpa. Si no tomaba la decisión correcta, las gemelas podrían enfrentar un final trágico. El ensordecedor silbido del viento lo regresó al presente, al cuarto donde las gemelas aún lo miraban con ojos llenos de miedo. Todo su ser ardía en pregunta y duda. «¿Qué haré?», se preguntó, temiendo que la respuesta lo llevara a un sacrificio inimaginable. De repente, la luz del objeto en el cofre comenzó a titilar, y una sensación de urgencia lo invadió. Era como si estuviera siendo llamado de nuevo, como si el destino de sus hijas estuviera en juego a cada segundo. «Debo actuar», pensó, pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo ensordecedor estalló desde el pasillo.
Eduardo se giró, sintiendo su estómago retorcerse. Un oscuro presagio le llenó el pecho, y una voz aterradora resonó desde la oscuridad: es hora de enfrentar la verdad. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Eduardo comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría desentrañar todos los secretos de su familia antes de que fuera demasiado tarde? El crujir de la puerta que se abría rompió el silencio tenso de la habitación. Eduardo se volvió hacia el sonido, su corazón casi reventando en su pecho. Una figura oscura emergió del pasillo, su silueta apenas visible desde la penumbra. Era difícil distinguir su rostro, pero la aura de peligro que lo envolvía era inconfundible. ¿Quién eres?, demandó Eduardo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a transformarse en furia. Las gemelas, al ver la figura, retrocedieron y se abrazaron, sus gritos ahogados llenando el aire. «Soy lo que buscas y lo que temes», respondió la figura, su voz resonando como si viniera de las profundidades de un abismo. «He venido a mostrarte lo que realmente significa ser un padre. Has ignorado tu pasado, pero ahora está aquí, reclamando lo que le corresponde». Con un movimiento rápido, la figura se acercó al cofre. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el brillo del objeto parecía intensificarse en respuesta a esta presencia. «No toques eso», gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra extendió una mano y tocó el objeto. Al instante, una luz cegadora envelopó la habitación, llenándola de un resplandor casi doloroso. Las imágenes comenzaron a girar en torno a ellos, como si el tiempo mismo se hubiera colapsado. Eduardo vio sus recuerdos, su infancia, momentos felices, pero también los oscuros secretos que había tratado de enterrar. La desesperación crecía cuando reconoció que todos estos puntos en su vida estaban conectados. La historia no era solo suya, era de las gemelas también. Era su legado. La figura oscura se acercaba a él, el aire cargado de una energía ominosa. ¿Estás listo para asumir la carga de tu historia, Eduardo? ¿Listo para enfrentar lo que has tratado de ocultar? Las gemelas, aterrorizadas, lo miraban con ojos suplicantes. En sus rostros había una mezcla de inocencia y miedo, como si supieran que todo lo que estaba sucediendo estaba ligado a algo profundo, algo que él había ignorado. «Tú debes protegerlas, Eduardo», gritaba la voz de su esposa en su mente. «No repitas la historia». La luz comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un eco de su propia voz preguntándose si realmente era capaz de hacer lo que debía. La figura oscura decidió actuar. Con un movimiento brusco, tiró del objeto, y en un instante la habitación se volvió una vorágine de sombras y luces que giraban en un torbellino frenético. Eduardo se vio obligado a enfrentarse a la verdad de su propia existencia. Las elecciones que había tomado, las oportunidades que había dejado pasar, todo lo que había dado por sentado se desmoronaba a su alrededor. «Decídete ahora», gritó la figura. «Lo que encuentres en el pasado moldea tu presente. El tiempo se agota». Estando al borde del colapso, Eduardo luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión es la correcta? Las gemelas se aferraban a su lado, buscando refugio en él, y eso lo hizo aún más consciente del peso que llevaba. El viento aullante hizo que la habitación entera temblara. De repente, el espejo que había visto antes comenzó a brillar nuevamente, mostrando imágenes inquietantes del futuro. Su corazón se detuvo ante lo que veía, visiones de un destino sombrío para las gemelas. Había una oscuridad que prometía consumirlas si él no actuaba. Una frase resonó en su mente, una duda aterradora: si sigues este camino, ¿habrá salvación o solo sufrimiento? Las sombras se acercaban más y más, y un odio palpable llenaba el aire. «Eduardo, decide», gritó la figura, debilitando su postura, claramente dispuesta a desatar la mayor de las tormentas. El gran reloj de su infancia sonó con fuerza, marcando un nuevo ciclo. Ahora solo le quedaba una opción: sumergirse en la verdad que había logrado evitar durante años, desentrañar el misterio oculto que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Pero, ¿qué pasaría si la verdad era más oscura de lo que nunca imaginó? Estaba dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a sus hijas, mientras una risa malvada retumbaba en el aire oscuro. Eduardo se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. ¿Sería capaz de enfrentarse a la sombra de su propia historia? La habitación temblaba.
Los ecos de la risa malvada reverberaban en el aire, sobreviviendo a la luz que aún titilaba débilmente como un faro distorsionado en la tormenta que se avecinaba. Eduardo se encontraba atrapado entre el oscuro presente y un futuro inquietante, lleno de sombras que parecían querer consumirlo a él y a sus gemelas. La figura ominosa se acercaba cada vez más, su rostro permanecía en las tinieblas, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. «Hazlo», exigió la figura con una voz que parecía provenir de su peor pesadilla. «Sabes que debes hacerlo, o todo lo que amas caerá en la oscuridad. Estamos cerca de desenmascarar un secreto que podría romper el ciclo de dolor de tu familia y el tiempo se agota». Eduardo miraba a las gemelas, cuyas caritas estaban empapadas de lágrimas. Sus pequeños cuerpos eran la única luz que tenía en ese abismo de desolación. Recordó cada sonrisa, cada abrazo, cada momento que había ignorado mientras se sumía en sus propios demonios. El peso de su culpa lo estaba ahogando, y con cada respiración sentía que se arrastraba hacia un abismo sin fondo. «Pero, ¿qué verdad debo enfrentar?», preguntó Eduardo, casi gritando, buscando la claridad que lo liberara de este tormento. La figura oscura se detuvo, levantando un dedo, y el torbellino de energía se calmó por un instante, como si el universo escuchara su súplica. «Lo sabes en el fondo de tu corazón. Todo lo que has negado, todo lo que has intentado olvidar, está a punto de revelarse. La historia no solo es tuya, sino de todas las generaciones que te precedieron. Tu padre también guardaba secretos que ahora podrían volver para acechar a tus hijas». Las palabras impactaron a Eduardo mientras su mente se apresuraba a recordar a su padre, un hombre estricto, lleno de rencores y una sombra que nunca se disipaba. ¿Acaso ese mismo rencor vivía en él? ¿Había heredado más que solo el apellido? Las gemelas gemían cerca de él, asustadas, y eso lo hizo despertar de su propio parálisis. «Sí. Lo haré», gritó con una determinación en su voz que no sentía desde hacía años. Con un paso decidido, Eduardo avanzó hacia el espejo cegador que emitía un brillo desconcertante. Pero al acercarse, la figura oscura lanzó una risa llena de malicia. «No tan rápido. Decidir es uno, actuar es otro. ¿Estás dispuesto a cargar con cada peso de tu legado?». Con un maullido ensordecedor, el espejo se transformó en una ventana al pasado. Eduardo quedó sumergido en un torbellino de imágenes, escenas de un hogar que se rompía por culpa de secretos no dichos, de gritos reprimidos e infidelidades que habían marcado la historia familiar. Vio a su padre abandonando la casa, dejando atrás no solo a la esposa y los hijos, sino también un legado de violencia y dolor. Todo eso había sido olvidado por él, presente solo como un eco lejano. «Eduardo, no podemos quedarnos aquí. Algo se aproxima», gritaron las gemelas, llenas de pánico, sacándolo de la visión. El suelo temblaba mientras una sombra oscura emergía de la puerta ajena. Eduardo comprendió que no solo tenía que enfrentar su propia verdad, sino que debía protegerlas a ellas ante el peligro inminente que se acercaba. «Salgan de aquí», gritó, empujando a las gemelas hacia el pasillo, tratando de usarlas como su punto de anclaje en la realidad. Pero las sombras eran más rápidas. A medida que giraba, la figura oscura buscaba arrastrarlo hacia el espejo, hacia la verdad que aún no estaba listo para aceptar. ¿Serás capaz de protegerlas, Eduardo? ¿O permitirás que sean arrastradas por el legado de sombras que tú mismo creaste? Resonó la voz, una advertencia y un desafío, todo en uno. Eduardo no podía ceder. Ya no. Debía deshacer la maldición que había atormentado su linaje durante generaciones. Pero, ¿cómo? La figura oscura una vez más se movió hacia él, llena de promesas siniestras y miedos añejos. Si no actúas ahora, perderás a las gemelas para siempre. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. En ese preciso instante, la decisión se presentaba frente a él como un acantilado. ¿Estaba preparado para saltar y enfrentar la verdad que lo había perseguido toda su vida? ¿Y si el precio a pagar era más alto de lo que podía imaginar? Mientras la figura avanzaba, Eduardo sintió como si el tiempo se detuviera, pero la pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para salvar a sus hijas, incluso cuando la verdad podría destruirlo a él mismo? El aire se tornó denso, y el miedo se convirtió en certeza.
Solo quedaba un paso más que elegiría, sacrificar su paso, perder a las gemelas para siempre. La oscuridad cercaba todo a su alrededor, y el momento crítico se acercaba, dejándolo atrapado en una danza mortal entre la luz y la sombra. La oscuridad se arremolinaba como un manto pesado, y Eduardo sentía que se le cerraban las paredes de la habitación. El eco de las palabras de la figura ominosa aún resonaba en su mente, como tamborileo lejano, un mantre que no podía ignorar. Sin tiempo, sin opciones, los gritos de sus hijas eran su única guía. «Corre, corre», instó a las gemelas, aferrándose a sus manitas temblorosas mientras retrocedían hacia la salida. Pero la sombra había tomado forma, un vórtice de maldad que parecía alimentarse del miedo. Con cada paso que daban, la figura se acercaba más, con una voracidad palpable. Eduardo miró hacia atrás y vio el destello de los ojos de la figura, destellos que prometían secreto y traición. Pero debía actuar. Un soplo de valentía surgió en su pecho. «Debo enfrentar esto. Por ellas, por su futuro», susurró, intentando reforzar su propia resolución. Las gemelas lo miraban, sus ojos grandes y brillantes reflejaban tanto terror como confianza. Estaba decidido a romper el ciclo. La sombra alargó su brazo, y una risa estridente resonó en el aire, impregnando el espacio con un frío helado. Sin entender completamente la magnitud de su decisión, Eduardo avanzó hacia el espejo que aún parecía un portal hacia una verdad que le había sido negada. «No te acerques», gritó, como si esa advertencia pudiera detener lo inevitable. Detrás de él, las risas infantiles se apagaban, reemplazadas por un silencio inquietante que llenaba el aire con un temor profundo. Las gemelas estaban a salvo, al menos por ahora, pero cada momento que pasaba sin actuar lo acercaba más a perderlas. «Eduardo», la voz resonó una vez más, pero esta vez provenía de un lugar dentro de él. «Tu legado no es solo sufrimiento, también es fuerza. Recuérdalo». Con esas palabras como ancla, sintió que el miedo se disolvía, aunque el peligro todavía estaba presente. Con una determinación renovada, colocó ambas manos sobre el espejo. Cualquier cosa que estuviera al otro lado debía ser vencida. De pronto, el miedo se entrelazó con una oleada de recuerdos, abrazos, risas y un amor que había perseguido toda su vida. Las voces de su padre, de su madre y de sus antepasados comenzaron a surgir, llenando el espacio que una vez fue solo oscuridad. A medida que Eduardo se adentraba más, el espejo se iluminó con visiones de su infancia. No solo el dolor, sino también instantes de felicidad y esperanza, todo lo que habían intentado sepultar. Sin embargo, entre esos fragmentos, un destello oscuro emergió, la razón detrás de la rotura de su familia. La culpa de su padre, la soledad de su madre, todo había sido parte de un ciclo vicioso. Entonces, la figura muy cerca, le susurró: «Escribe tu historia, o serás solo un eco más en esta maldición». Su corazón se aceleró. Tenía que escribir la historia, tenía que romper el ciclo de sufrimiento, pero ¿cómo encontrar las palabras y el coraje para hacerlo? La sombra se abalanzó hacia él, atraída por su indecisión. «Eduardo», un llamado familiar. Era la voz de su madre, resonando en su mente. «No dejes que la sombra defina tu historia». De repente, todo se tornó claro. Alzó una mano hacia el espejo, enfocado en la luz que emanaba. «Las sombras no me controlarán». «No más», exclamó. Como si el universo respondiera a su desafío, un brillo intenso iluminó el cuarto, disipando la oscuridad, y las sombras empezaron a retroceder. La figura, enojada y aterradora, comenzó a desvanecerse, pero no sin antes dejar caer un último susurro: «No importa lo que hagas, el legado de dolor siempre regresará». Con un grito agudo, las gemelas se acercaron a su lado, temerosas pero aliviadas. Un nuevo entendimiento comenzó a formarse en Eduardo: su batalla no había terminado, y aunque había logrado una pequeña victoria, el verdadero reto apenas comenzaba. Tendría que confrontar las verdades escondidas en su corazón, y enfrentar no solo la historia de su padre, sino también la de él mismo, para proteger a sus hijas. Mientras el brillo del espejo comenzaba a desvanecerse, un nombre resonó en su mente: Lucía. ¿Quién era ella? Y, más importante, ¿qué papel jugaría en su búsqueda de la verdad y la salvación? Eduardo tomó un profundo aliento, consciente de que cada elección lo llevaría a un futuro incierto y peligroso.
La lucha por su familia apenas había comenzado, y la sombra del pasado amenazaba cada paso que daba, y en el aire, una pregunta flotaba: ¿podría Eduardo desenterrar la verdad y romper el ciclo para siempre, o dejaría que las sombras se apoderaran de su legado una vez más? El resplandor del espejo se extinguió, dejándolos en una penumbra inquietante. Eduardo sintió que el frío de la habitación se colaba por su piel, penetrando hasta los huesos. Lo único que lo mantenía en pie era la mano de una de sus gemelas, apretando con fuerza su pequeño puño. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó una de ellas, temblando. «No lo sé», respondió, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionó un temblor que solo las sombras podían escuchar. «Pero vamos a encontrar la verdad, lo prometo». Mientras se dirigían hacia la puerta, la atmósfera parecía volverse más densa. Chaqueando sus pasos en la madera crujiente, el eco resonaba como un latido acelerado. Eduardo sintió una presión en su pecho al recordar las palabras de la sombra. El legado de dolor siempre regresará. ¿Qué significaba eso exactamente? Al salir de aquella habitación, se encontró en un pasillo que poco a poco se alargaba, como si el tiempo se hubiera estirado. En la pared, las imágenes de su familia lo miraban con una mezcla de reproche y tristeza, como si las decisiones de su pasado estuvieran resonando en sus miradas. Era una sensación que cortaba como un cuchillo. De repente, un sonido proveniente de la sala de estar lo hizo detenerse. Era un murmullo apagado, casi como si las paredes estuvieran contándose secretos entre sí. Eduardo miró a sus hijas, que lo observaban con grandes ojos llenos de miedo. «Quédense aquí», les dijo, formando un pequeño muro con su cuerpo. Pero sabía que no podían esconderse de la oscuridad que lo acechaba. Avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio. Cuando llegó a la sala, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Un viejo diario, desgastado por el tiempo, yacía abierto sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de una caligrafía familiar, una letra que había visto tantas veces. Era el diario de su madre. Con mano temblorosa, tomó el diario. Entre sus hojas amarillas encontró palabras que describían secretos dolorosos que nunca había imaginado. «Lucía», leyó en voz baja, «deberás enfrentar tu destino y superar la sombra que busca arruinar nuestra familia. Solo así podremos romper el ciclo de sufrimiento». Las palabras chirriaron en su mente como cristales rotos. ¿Quién era Lucía? ¿Por qué su madre hablaba de un destino que incluía a alguien más en su dolor? La angustia lo envolvió cuando se dio cuenta de que no solo luchaban contra un legado oscuro, sino que también había dudas que afectarían a sus hijas por el resto de sus vidas. De pronto, un ruido resonó desde el fondo de la casa, un golpe sordo que hizo vibrar las ventanas. «Papá», gritaron las gemelas, sus voces llenas de terror. Eduardo volvió corriendo a su lado, su mente llena de imágenes inquietantes. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudiera guiar a sus hijas, la puerta de entrada se abrió de golpe, y una figura emergió del umbral. La luz de la luna iluminó su rostro, y Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era ella. «Lucía. ¿Estás listo para la verdad?», preguntó ella, con una voz que parecía mezclar lo familiar con lo aterrador. La pregunta se clavó en el aire cargado de ansiedad. Porque lo que está por revelarse podría cambiarlo todo y puede que no haya vuelta atrás. Eduardo se quedó petrificado. La oscuridad de la noche no era nada comparado con las verdades que aún tenía que descubrir. Lucía podía ser la clave de su liberación, o la sentencia que sellaría el destino de su familia. Cada instante contaba y una nueva pregunta se alzaba en su mente: ¿podrá Eduardo manejar las revelaciones que están a punto de explotar en su vida, o se derrumbará bajo el peso de lo desconocido? La figura de Lucía se acercó lentamente, como si cada paso que daba pesara más de lo normal. Sus ojos, oscuros y profundos, capturaban la luz como espejos quebrados. Eduardo podía sentir cómo su corazón latía en sus oídos. «Tienes que escucharme, Eduardo. No estás a salvo aquí», dijo Lucía, su voz ahora cargada de urgencia. «¿Qué quieres decir? Estás aquí, estás». Se interrumpió, incapaz de encontrar palabras que encajaran en ese momento surrealista. El tiempo se había detenido, la sala, una prisión de dudas y secretos. Las gemelas, temerosas, se apretaron más cerca de él.
¿Quién es esta mujer, papá? ¿Qué está pasando?, preguntaron, al borde de las lágrimas. Eduardo podía sentir el nudo de responsabilidad en su garganta, la necesidad de protegerlas, de darles respuestas. Pero la verdad era un monstruo que susurraba en las sombras. Lucía, ¿por qué ahora? ¿Por qué no te quedaste en el pasado? Su voz titubeaba entre la incredulidad y el terror. Porque el pasado nunca se fue, Eduardo. Está aquí, acechando. Ella levantó una mano, indicando el diario sobre la mesa. Ese libro tiene más poder del que imaginas. Las palabras que leíste son un llamado. Tu madre lo sabía, y por eso te dejó pistas. La sombra que mencionó no es solo un recuerdo. La sala se estremeció, las paredes parecieron encogerse. Una brisa helada sopló por la habitación, provocando que las gemelas temblaran. Eduardo sintió que los recuerdos asfixiantes de su infancia lo invadían, imágenes de su madre, de su risa, mezcladas con sombras y gritos. Lo que se cierne sobre ti y tus hijas es un ciclo que no termina. Tu madre no pudo romperlo, pero tú tienes la oportunidad, continuó Lucía, sus ojos afilados como cuchillos. Solo si decides enfrentarlo. Eduardo tomó aire, las palabras girando como un torbellino en su mente. ¿Enfrentar qué? ¿Qué cosa tan poderosa puede ser capaz de destruirnos de esta manera? La urgencia se encarnaba en su voz, pero su estómago se revolvía con una combinación de instintos protectores y el miedo a lo desconocido. Algo que hemos dejado atrás. Un pacto, un intercambio, respondió Lucía, una sombra cruzando su rostro mientras hablaba. Alguien ha vuelto, alguien que quiere saldar cuentas, pero no eres tú quien tiene que hacerlo solo. Vamos, hay que honrar a tu madre y confrontar esto juntos. Las gemelas miraron a su padre, luego a Lucía. Un silencio incómodo se posó sobre ellos, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Eduardo sintió que una decisión se cernía sobre él, como una sombra al acecho. Debía seguir a Lucía, arrastrar a sus hijas al abismo de secretos que amenazaban su existencia, o huir de todo lo que significaba ese oscuro legado familiar. El sonido de un portazo resonó en el fondo, interrumpiendo la tensión de la escena. Eduardo se giró, sus instintos gritándole que algo estaba muy mal. ¿Qué fue eso?, murmuró, el miedo comenzando a devorarle el corazón. Lo que hemos estado esperando, dijo Lucía, mientras una risa lejana y malévola flotaba en el aire, como si lo negro que se avecinaba se estuviera burlando de ellos. Un alarido desgarrador ganó fuerza en la oscuridad de la casa, y de repente, Eduardo comprendió. Todo había comenzado por una promesa. Estaba listo para desafiarla, o el destino marcaría el final de su familia. Con una respiración temblorosa, se volvió hacia Lucía y sus hijas. Entonces, debemos ir a donde todo comenzó. Debemos enfrentar a la sombra, no importa lo que signifique esta vez. Lucía sonrió, un destello de esperanza en medio del caos. Entonces hay que prepararnos. La verdad es una maestra dolorosa, pero solo así podremos liberarnos. Mientras caminaban hacia la puerta, el eco de su decisión retumbaba en el corazón de Eduardo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el último aviso de lo que venía y el verdadero combate apenas comenzaba. Podrían enfrentarse todos juntos a aquello que se avecinaba, o descubrirían que el verdadero enemigo era otro, mucho más cercano a ellos de lo que imaginaban. La noche había desbordado de tensión, un torrente de emociones que aumentaban mientras Eduardo, Lucía y las gemelas se adentraban en lo desconocido, un laberinto que reflejaba cada sombra de su pasado. Lograrían enfrentar las verdades ocultas, pero sabían que el camino hacia la redención requeriría cada gramo de valor. Al avanzar hacia el sótano de la casa, el aire se volvió espeso, como si los propios recuerdos se agolpaban a su alrededor. Las luces parpadeaban, generando sombras caprichosas que danzaban al ritmo de sus latidos acelerados. Eduardo sintió como su corazón se encogía en su pecho, ahogado por la idea de lo que podrían descubrir. Esto es por ellas, se repetía constantemente, como un mantra que lo empujaba hacia adelante. Lucía dirigió su mirada al fondo de la habitación, donde se destacaba una puerta antigua. Su madera desgastada parecía clamar por ser abierta. Detrás de esa puerta está la clave del ciclo que ha atormentado a nuestra familia, dijo mientras sus ojos brillaban con determinación.
Entonces adelante, murmuró Eduardo, su voz temblaba igual que sus manos. Las gemelas se aferraban a él, sus pequeños brazos eran su única ancla en ese abismo de incertidumbre. Tranquilizándolas con una mirada dulce pero firme, empujó la puerta y la oscuridad se deslizó como un manto pesado. Justo al cruzar el umbral, sus sentidos se agudizaron. Un suave murmullo en el aire parecía contar historias antiguas, ecos de sus antepasados que habían luchado y sufrido en el mismo espacio. La habitación estaba repleta de objetos oscuros, espejos rotos y cajas polvorientas cada uno, piezas de una historia que necesitaba ser contada. Eduardo se detuvo frente a un viejo cofre, su superficie tallada con símbolos que parecían pulsar en la penumbra. ¿Qué es esto?, indagó, su curiosidad llevándolo a abrir lentamente la tapa. Un resplandor cálido emergió, iluminando su rostro. Dentro del cofre halló fotografías de su madre, de Lucía, de él mismo, y cada imagen estaba plagada de una historia que respondía a las preguntas inquietantes que giraban en su mente. Debes verlo, Eduardo, instó Lucía, señalando una fotografía en particular. Con manos temblorosas, la tomó entre sus dedos. Eran fotos de su madre sonriendo, cabalgando a caballo y jugando en el jardín. Pero había algo más. Un pequeño papel crujiente estaba adherido a la parte inferior de la caja. Apúrate, necesitamos saber lo que dice, presionó uno de los gemelos, sus ojos brillantes reflejando un deseo inquebrantable de comprender. Desdoblando el papel, las palabras apuntaron directamente a su corazón: la verdad duele, pero la justicia debe prevalecer. Un sacrificio se necesita para romper el ciclo, y la sangre nunca se olvida. Eduardo sintió que el aire se le escapaba, entendía que el sacrificio mencionado no era solo un acto físico, sino un compromiso que requeriría enfrentar a su propia familia, a la sombra de su padre, sí, pero más que eso, a la oscuridad que había vivido en su interior por años. ¿Qué sacrificio?, murmuró, sus ojos llenos de incertidumbre. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador resonó fuera de la habitación, una sintética mezcla de terror y desesperación que parecía provenir de su propio pasado. Las gemelas, aterrorizadas, se acercaron más a él. Eduardo, clamó Lucía con uno de sus brazos extendidos, preparándose para enfrentarse a lo que estaba más allá de la puerta. Luego apenas pudo escuchar un susurro: romanos no deben entrar. El eco reverberó en la habitación, como si un antiguo pacto estuviera siendo invocado. Las risas infantiles de las gemelas resonaban. Eduardo sintió como la realidad comenzaba a fragmentarse. Debemos abrir ese vínculo, ese ciclo, dijo con firmeza, su corazón dedicando a lo que representaba un futuro mejor. Para que ellas no tengan que cargar con lo que nosotros llevamos. No será fácil, advirtió Lucía, su rostro anclado en la gravedad de sus palabras. Pero juntos podremos romper las cadenas. Finalmente, ambos se miraron a los ojos. Eduardo recitó cada palabra, cada miedo que había guardado, por sus gemelas y por su propia historia. Cuando Lucía sintió, ambos sabían que la batalla que les esperaba sería épica, pero juntos podría haber esperanza. El eco del pasado susurró en el silencio, como un aviso ominoso. Lo aceptamos, exclamaron, y con cada letra, cada eco, empezaron a desatar los viejos lazos de dolor, avanzando hacia sus destinos, un camino que prometía luz pero también dolor. Al salir al pasillo, las sombras parecían moverse, la risa macabra a lo lejos se atenuó y el aire se hizo más ligero. Sin embargo, un nuevo desafío acechaba en las sombras. Es hora de enfrentar a tu padre, Eduardo, anunció Lucía, su voz firme resonando en el aire. Eduardo tragó aire, el rostro de su padre apareció en su mente lleno de ira, rabia y resentimiento. Hoy cambiará todo, prometió a sus hijas, quien lo observaban con incansable admiración. Avanzaron, con cada paso más firmes. Llenos de propósito, decididos a no dejar que su historia volviera a repetirse. La oscuridad retrocedió, y Eduardo sintió que por primera vez en años, la esperanza brillaba, incluso entre las sombras. Habían aceptado el desafío de romper el ciclo, y esta vez, no tenían intención de mirar atrás. La noche había sido solo el principio, la luz de un nuevo amanecer asomaba, y el futuro, aunque incierto, les prometía libertad. La lucha no acabaría sin sacrificios, la verdad nunca llega fácil, pero si se encontraba juntos, estaban listos para enfrentar lo que fuese.
Es el momento de cambiar todo. Ahora el eco podría ser más fuerte que la sombra. Ellos deseaban reescribir su historia, por sus gemelas, y por todos aquellos que habían tenido que sufrir una verdad que nunca debió ser. La batalla había comenzado, y la victoria estaba al alcance de la mano. Date prisa. Los verdaderos fanáticos entienden que este viaje apenas comienza y, si no quieres perderte el desenlace, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para ayudar al algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de este camino hacia la verdad.